El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Pueden ponerse en contacto con nosotros para intervenir en este programa a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. El dolor está presente en nuestra realidad, como nos consta en cada instante que salimos a la calle, que lo vemos presencialmente o a través de los medios de comunicación como la televisión. Pero ese dolor no siempre está bien narrado en los contenidos que pasan por nuestra pantalla chica. A veces pasa por factores involuntarios como la premura o el desconocimiento o la falta de actualización. Pero también esas emociones son a veces aprovechadas de manera indebida en los medios en busca de sensaciones que atraigan sintonía o que den de qué hablar. No se trata de ocultar la realidad narrativa del dolor, pero tampoco se trata de maximizar la dimensión para sobreemocionalizar a las audiencias. Lo que buscamos hoy en Uno TV es resaltar que en este tema deben primar la prudencia y el respeto por las víctimas, las personas implicadas y por los sentimientos de los televidentes. El exceso de realidad también es contraproducente. Ese es el tema de hoy en nuestro programa, con la participación de todos ustedes, porque todos somos Uno TV. Para ello nos acompaña Marisol Gómez Giraldo, editora del Tiempo, analista del Tiempo Televisión, magíster en Ciencias Políticas y comunicadora social periodista. Además, experta, autora de libros sobre conflicto armado y hoy cubriendo además el proceso de paz que se desarrolla en La Habana. Marisol, bienvenida a Uno TV. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Bien, salimos a preguntarle, Marisol, a los televidentes cómo reciben las escenas de dolor que hoy pasan por la televisión. ¿Son necesarias? Veamos qué contestaron. Pues siempre afectan la parte emocional, que cuando uno observa eso, pero uno como persona adulta pues lo puede manejar. Lo importante es no dejar que los niños se afecten por eso, porque tengo la experiencia que cuando mi hijo de 7 años ve programas que no debe de ver, escenas que no debe de ver, eso lo afecta tanto en el día como en la noche en su normal funcionamiento. Es decir, que no es necesario. Pues sí, entre más evitemos noticias negativas y de violencia y de escenas que sean negativas para el espíritu, pues deberíamos evitarlos a nivel de televisión. Pues considero que son necesarias para que la gente entienda que hacerle daño a los otros causa dolor, es una forma de sensibilizar a la sociedad. Lo que pasa es que a veces se exageran para llamar más audiencia, pero sí es necesario, porque es una forma de retratar la sociedad. Pues la verdad se me hace pues normal, porque igual en la vida cotidiana siempre va a haber dolor, siempre van a haber cosas así, entonces se me hace pues muy normal. Bien, tres opiniones distintas: necesaria, innecesaria y normal. ¿Tú qué piensas? Pues bueno, yo pienso que esa es una de las preguntas más difíciles que uno tiene para responder como periodista, sobre todo porque, bueno, primero hay que decir que hay distintos tipos de violencia, ¿cierto? Y en la introducción de este programa se decía, a veces se sobredimensiona el dolor para traer sintonía. Yo creo que ese es básicamente, digamos, en términos de medios de comunicación y en términos de televisión muy específicamente, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el periodismo, es cómo retratar el dolor de la gente. Y yo creo que en ese punto, Mario, creo que el mayor problema está en que en vez de, digamos, dejar que la gente que está sufriendo narre el dolor, porque finalmente eso es más representativo que cualquier cosa, a veces los periodistas nos adelantamos a poner adjetivos, ¿cómo se dice?, a hacer ver a la persona que está sufriendo como una pobrecita,
a victimizar a la gente, incluso de una manera indigna. Mario, yo creo que el problema es la manera como nosotros presentamos. Yo creo que la realidad sí tiene que mostrarse, pero creo que hay maneras de mostrar la realidad. Yo creo que ahí está como el punto. Es necesario mostrar lo que pasa, pero que hay que encontrar la manera, con una cosa que ustedes decían al comienzo de este programa, por encima de todo, es el respeto por la persona que está sufriendo. El exceso de realidad, es decir, una cámara en televisión demasiado cerca, en momentos íntimos de las personas que sufren cualquier tipo de violencia o cualquier tipo de dolor, también es contraproducente. Yo creo que eso depende, Mario. Yo creo que eso depende. En primer lugar, por ejemplo, yo quisiera como traer escenas aquí muy específicas y recientes de la televisión, como para que la gente pueda pensar un poquito, hacerse la idea. Yo creo que es que hay distintos tipos de dolores. Digamos, el dolor provocado por una tragedia, por un sentimiento personal que involucra directamente la emoción de la gente. Yo creo que mostrar una persona en un momento de dolor, en un plano cercano, cuando está tal vez llorando por una situación que le causa mucho dolor, puede no ser tan malo. En cambio, cuando uno muestra una escena muy trágica, y voy a poner el caso específico de los 10 militares que fueron masacrados por las FARC en el Cauca, en medio de una tregua unilateral, el país se dio cuenta que hubo un video corriendo por las redes sociales y fue llevado a muchos medios de comunicación y se veían unas escenas muy crudas. Entonces, ¿qué hace uno antes de presentar unas escenas? Preguntarse qué siente la mamá, preguntarse qué sienten los hijos, preguntarse qué siente la familia de ese soldado, o mostrar. Ahí algunos televidentes dicen, bueno, es que esa es la realidad, hay que mostrarla. Yo creo que en un caso como eso sí hay que preguntarse si es necesario mostrar eso. Yo diría que en ese caso no, porque ya eso agrede a la gente que lo está viendo y obviamente también a la familia de la persona que está muerta. No solo la crudeza de las imágenes prueba o muestra lo que está sucediendo. A veces sugerir es suficiente, sobre todo para sensibilidades tan grandes que puede haber en nuestro país, en personas de menor edad, en personas de mayor edad o personas no preparadas en un momento determinado para recibir esas escenas. Esa ponderación, esa pregunta que tú haces me parece que es clave, y es que el periodista tiene que preguntar poniéndose en los zapatos del otro, y es, ¿esto le afectará? ¿Esto le tocará? ¿Esto le molestará? Exactamente. Yo creo que usted dice una cosa, Mario, que es importante, y es eso de ponerse en el zapato del otro. Es como el mejor ejercicio que la televisión en particular, que es tan gráfica, que impacta, que llega a tanta gente y de manera tan directa, lo primero que es la primera pregunta que tiene que hacerse. O sea, ¿cómo le cae esto a la persona que tiene una relación con la persona que está involucrada en el hecho de violencia o en el hecho de dolor? Y yo creo que, como usted dice, uno como, digamos, como periodista, y creo que la televisión intenta ser no solo suficiente, sino también eficiente en el mensaje. Y quizás uno lo que quiera es llamar la atención sobre la violencia, llamar la atención sobre, bueno, porque aquí hay distintos tipos de violencia. Uno podría pensar en este momento en una cosa que, digamos, que causa mucho impacto en la sociedad, que es, por ejemplo, cuando una persona se suicida, ¿verdad? Pero ¿qué sentido tiene mostrar a una persona en una situación de estas con el daño tan inmenso que eso le causa, por ejemplo, a la mamá de una persona que se acaba de suicidar o al papá? Entonces, yo creo que si bien hay cosas que son necesarias, yo creo que cada circunstancia tiene que tener una reflexión. Una hipótesis podría ser que el periodismo, los noticieros, los programas periodísticos han perdido cierto grado de credibilidad, y el periodista, para recuperarla, dice, aquí está la prueba, aquí está el cadáver, ¿verdad? En el caso de asesinatos que connotan demasiada violencia, ¿verdad? En el caso de los suicidios, en el caso de los menores. En situaciones así vale la pena tomar, digamos, distancia de ser como tan evidentes, porque yo creo que una imagen agresiva sí genera mucha polémica. Probablemente todo el mundo la va a ver porque, bueno, pues en general el ser humano tiene la tendencia al morbo, pero después se queda preguntando eso para qué le sirvió a la gente. Yo sí creo que en eso, más que al televidente, hay que darle, más que darle gusto al televidente, hay que pensar en el respeto por la persona que está involucrada en el hecho. Yo creo que esa debe ser una premisa permanente. No es el televidente, es la persona que está sufriendo por ese hecho. Y una cosa es la curiosidad y otra cosa es la información necesaria. Es decir, una cosa es satisfacer la curiosidad que raya
en la morbosidad y otra cosa es satisfacer las necesidades de información que tienen las audiencias, ¿verdad? Porque no se puede confundir una cosa con la otra. Exactamente, o sea, yo pienso que si uno hace una imagen que informa suficiente, que causa, digamos, el impacto suficiente sin ser grotesco, sin sobredimensionar el dolor de los otros, porque también sobredimensionar el dolor de los otros es bastante, diría yo, no solo irrespetuoso, sino atrevido. Uno no sabe finalmente, bueno, pintar el dolor tal vez es de las cosas más difíciles que hay en periodismo. Y otra cosa, Mario, es que a veces los periodistas, diría yo hasta con bastante frecuencia, caen en el exceso, y ese exceso lo que hace es que vuelve hasta cursi el dolor de la gente, cuando quizás el sentimiento más respetable de un ser humano es el dolor, y más íntimo es el dolor, y los periodistas somos ligeros y simplistas para adjetivar, simplistas para describir, simplistas para mostrar, porque no dimensionamos pues la cantidad de sentimientos que están involucrados digamos, en una circunstancia de dolor para una persona. Para seguir contextualizando sobre este tema, hablamos con la experimentada periodista Ana María Ruiz, quien es directora de Brújula Comunicaciones y quien acaba de hacer justamente un análisis entre conflicto y manejo del dolor. Veamos qué nos dijo. Pues yo creo que realmente se enseña muy poco esto. Ha habido algunos esfuerzos en tiempos de Medios para la Paz, por ejemplo, para aprender a cubrir tragedias. Somos un país lleno de tragedias, todos los días tenemos una tragedia. Cuando no es la tragedia de la guerra, es la tragedia de las limpiezas sociales, es la tragedia de los desastres naturales, las inundaciones, las avalanchas. Tenemos 1000 tragedias en este país. Y creo que se ha dado el permiso, principalmente a la televisión, de ser profundamente emotiva, porque la televisión permite esa emotividad por lo que transmite desde la pantalla, como si eso fuera suficiente para decir, listo, hice mi tarea, yo ya cubrí este hecho. Y ese hecho se queda en el olvido. Entonces, el punto, la no tan delgada línea entre el amarillismo y el cubrimiento del dolor está, repito, en meterle elementos de veracidad, de información, datos, cifras, entorno, análisis de entorno que permitan entender ese dolor en un contexto y no como el desgarramiento de una persona afectada. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, lo que dice Ana María, lo que dices tú. Pero la inquietud va un poco más allá, digamos, en instancias normales, en pregrabados, con preparación, con preproducción, digamos que todos estos tips, estos consejos permiten un manejo adecuado del tratamiento del dolor. Pero en situaciones extremas, en tragedias que obviamente no son previsibles, en trabajos en directo, como toca trabajar hoy en televisión y que es la razón de ser de la televisión, ¿el asunto cambia o no? Claro, o sea digamos que la gente tiene que entender que, digamos, que la presión, la televisión trabaja con mucha presión, y todo, pero yo incluso creo que la gente que está acostumbrada a trabajar en televisión, yo hablo de los camarógrafos, de los periodistas que ya tienen mucha experiencia, que incluso oyen con mucha frecuencia a los televidentes quejándose del exceso de dolor, del exceso de emocionalidad, la manera como se sobreexplota el dolor de la gente. Pues yo creo que un periodista que ya tiene conciencia de eso, lo mínimo que debe hacer cuando sale a campo a cubrir es hacer una preproducción cuando está haciendo sus primeras grabaciones, cuando está recogiendo sus primeros testimonios. Y hay una cosa que sí es muy sencilla de evitar, Mario, y es abordar una persona que está en un momento difícil. Yo creo que esa es como la primera agresión y la más común, sobre todo en los medios de comunicación. Intentar hacer hablar a una persona que está en un momento difícil, ¿qué sentido tiene? Yo creo que esa sí es una de las agresiones más comunes en la televisión y que se pueden evitar. Porque no está en sus 5 sentidos y en uso de todas sus facultades. Marisol, hagamos una breve pausa para seguir acercando a los televidentes en nuestra cotidianidad de la televisión, y por eso hoy en la sección Oficio queremos presentar qué es lo que hace un ingeniero en televisión. ¿Qué hace un ingeniero en televisión? Si no lo sabe, en Somos Uno TV se lo explicaremos. Está encargada del buen y correcto funcionamiento de toda la parte técnica de todos los equipos, tanto de producción como de emisión.
tienen que estar pendientes de cámaras, señales de microondas, equipos relacionados con esas funciones, toda el área del máster, el funcionamiento de las consolas de audio, videocaseteras, en general todo lo que tenga que ver con equipos que intervienen dentro del proceso de emisión y producción. Un ingeniero de televisión corrobora señales internas y externas. Además, se encargan de recibir señales remotas de microondas y satelitales. También revisan que todo el material esté en los códecs y formatos que se necesitan para emitir el material que ustedes ven en casa. Balancear cámaras y perfeccionar los contenidos que se van a emitir también es la labor de estos personajes. En algún caso, cuando lleguen a fallar o algo, pues deben estar en capacidad de solucionar los problemas que se puedan generar. En conclusión, son una pieza fundamental que une el trabajo de producción y postproducción, ya que son los ingenieros los encargados de dar solución a cualquier inconveniente en el menor tiempo posible para que usted reciba el mejor contenido. Bien, los mejores contenidos. En Uno TV, nuestros televidentes tienen la palabra. Por eso aquí abrimos nuestra tribuna para escucharlos. No estoy de acuerdo en lo general por las noticias tan amarillistas que aparecen en la televisión, ya que siempre muestran los casos muy exageradamente, especialmente en el canal Caracol, en cual también deberían mostrar pues las cosas buenas que hay en la ciudad o en el mundo en general. Lo cierto es que particularmente en los canales privados se puso de moda la crónica roja, el abuso de la crónica roja como apertura de los noticieros y como forma supuestamente de cautivar audiencia. La pregunta es, ¿justamente eso no está espantando a las otras audiencias? ¿Justamente ahí no estamos generando rechazo para que la gente deje de ver televisión y deje de informarse a través de la televisión? Pues yo creo que en ese sentido, Mario, el problema es que los productores de televisión han dividido las audiencias entre audiencias educadas y audiencias menos educadas. Entonces, hablemos particularmente de los noticieros del mediodía. Los noticieros del mediodía están hechos supuestamente para las amas de casa, las señoras que están, bueno, de alguna manera lo que algunos denominan para el pueblo, ¿sí? Entonces, con cierto simplismo asumen que la gente que está en la casa, que está viendo un noticiero al mediodía, es gente a la que se le puede votar cualquier cosa. Y yo creo que yo creo que de ahí está mal hecho, exactamente, mal hecho el análisis, porque uno tiene por qué pensar que una persona que está viendo el noticiero del mediodía es una persona a la que le gusta que le voten toda la violencia. Yo creo que hay una gran diferencia entre el periodismo de servicio, que es un poco lo que la gente busca en un noticiero del mediodía, y el periodismo de despertar emocionalidad a partir del morbo sobre ciertos hechos. Yo creo que hay una buena pregunta para los medios de comunicación que están pensando de esa manera para noticieros del mediodía. El buen tratamiento no riñe con la calidad periodística, pero no se entiende como maquillaje, no se entiende como eufemismos, no se entiende como pintar la realidad para que no se note, no se entiende como ponerle filtro a la pantalla para que los televidentes no se enteren de lo que está sucediendo. Claro que no, yo creo que eso es un asunto un poco como de aprender a, ¿cómo se dice?, a pasar por el cernidor cada hecho y cada cosa y hacer un balance a la hora de presentarlo, o sea, qué conviene, qué no conviene. Y sobre todo, es que yo pienso que si en algo tiene que aplicarse la premisa de que un periodista debe ponerse en el zapato de los demás es a la hora de mostrar hechos de dolor. Y quizás, Mario, yo quisiera tocar acá un tema que me parece que hace parte de todo esto, es que también hay veces, no solo es el hecho de presentarle a la gente un hecho escueto para que la gente se impacte, para que la gente se conmueva, no sé, lo que quiera despertar un medio de comunicación, sino también es que los medios de comunicación a veces usan las imágenes de violencia de manera ideologizada y politizada. A eso iba. Esa pregunta me parece clave, esa alusión me parece clave, sobre todo en el momento que está viviendo el conflicto armado y el momento que está viviendo el proceso de paz. Exactamente. ¿Hasta qué punto una empresa periodística puede untar de ideología el tratamiento de ciertos contenidos e impregnarles, por ejemplo, de hiperrealidad a los acontecimientos de orden público con el fin de incidir en los procesos que se adelantan en las negociaciones de La Habana? Yo creo que es ahí donde un medio de comunicación debería desprenderse de la ideología para informar. Porque entonces cuando llega la hora de presentar un hecho violento de una de las partes en conflicto,
cuando se maximiza el hecho violento de un actor armado, vamos a poner en Colombia, eso es muy, muy típico con las guerrillas, ¿cierto? No solo con las FARC, también con el ELN y también en su momento con los paramilitares, que ahorita son menos noticias en el país, pero el hecho de maximizar un hecho violento, ponerlo en un primerísimo plano, casi que decirle a la audiencia, mire lo que este hizo, ¿sí? A mí me parece que tiene algo de periodismo ideologizado. Yo pienso que la función de un noticiero de televisión en particular es informarle a la gente, así como uno no tiene por qué usar calificativos, sino mostrar, contar, pues la misma manera es mostrar una imagen lo menos agresiva posible y como dice Mario, no es que porque se muestra de una manera sugerente, sutil, se está maquillando, se está usando la estética para tapar una realidad. Yo creo que no, yo pienso que la gente es suficientemente inteligente y suficientemente sensible para entender una buena imagen sin necesidad de pensar que se la están maquillando. Eso hablando de periodismo ideologizado, pero hay, digamos, ciertos tratamientos que yo no sé si son periodísticos, que a veces son caja de resonancia de ciertos sectores de la sociedad. Un poco lo que sucedió hace unos meses con las piernas presuntamente colgadas en una reja de un soldado que cayó en una mina antipersonal y donde ciertos medios de comunicación cayeron en esa caja de resonancia sin ni siquiera entrar en el nivel de comprobación, en el nivel mínimo de probar que eso era cierto. Exactamente, yo creo que ese es un caso típico, Mario, de lo que estamos hablando, el periodismo politizado, ideologizado, que simplemente digamos, como por sobredimensionar la violencia de un actor armado, incurren en eso. Para mí es el típico morbo en televisión, es hasta mostrar la pierna que se veía colgada en una alambrada, incluso imaginarse la historia, porque es que yo creo que se la imaginaron. Yo no vi ningún medio de comunicación televisivo en particular, porque no voy a hablar de los escritos, que tenemos un poquito más de aire, un poquito más de tiempo y un poquito más, sí, como de tiempo para depurar los hechos, pero en televisión suelen es una información, alguien la manda, incluso ahorita el tema de las redes sociales sí que se ha vuelto peligroso para eso, porque los medios se alimentan mucho del video que manda alguien y no se pregunta, a ver, ¿quién lo manda? ¿Por qué lo manda? ¿Con qué intención lo manda? Y este fue el caso típico, alguien toma la imagen, la reparte, la regala con no sé qué tipo de intención y los medios lo reproducen. Yo pienso que lo bonito de las redes sociales es la democracia, que todo el mundo puede acceder a la información, que todo el mundo puede mostrarla, pero a los medios de comunicación y a los periodistas que están en esos medios, que son los que se prepararon para comunicar, para contar, les corresponde depurar. O sea, la culpa no es del que manda el video, la culpa es del medio que toma la decisión de publicarlo. Y no lo filtra. Incorporemos a este diálogo a Ana María Ruiz para tratar de entender cuál debe ser la relación entre periodismo, información, víctimas y dolor. Veamos. Yo creo que es un estilo que se ha impuesto. A los noticieros de televisión no les gusta que se les diga que se pueden comparar con los vespertinos amarillistas, que no voy a decir los nombres, pero digamos, hay información, hay una gran cantidad de información en noticieros de televisión que evidentemente parece un periódico vespertino, amarillo. Porque es que el amarillismo no está en cubrir hechos dolorosos o no cubrirlos. El amarillismo está en la manera como se cubren. No se puede definir o decidir que no se cubre una noticia porque no me gusta, porque es dolorosa, porque es trágica, porque mi medio quiere dar noticias alegres y livianas, porque eso es un sesgo absolutamente dramático para una realidad como la colombiana. Pero el otro sesgo, que es muy dramático, es mostrar el dolor, el llanto, reiteradamente, sin aclarar y sin profundizar en qué es lo que está sucediendo, porque esas personas están llorando, qué es lo que ha sucedido. No, porque le mataron al hijo, sí, pero ¿quién lo mató? ¿Pero en qué circunstancias estaba? ¿Pero cuáles son las dudas que hay alrededor de ese crimen? ¿Pero por qué llegaron unos grupos a cometer una masacre, por decir algo? Tampoco hay temas prohibidos cuando se trata de narrar el dolor. El problema fundamentalmente es de encuadre, dónde se ubica el medio, dónde se ubica el periodista, dónde se ubica la narrativa y qué importancia tiene eso en la agenda nacional o en el nicho de televidentes que tiene el medio, ¿verdad? Sí, ahí es de pronto
eso que usted menciona es cómo encuadrar el dolor, en dónde, en qué formato meter el dolor como para que sea poderlo narrar de la manera más serena posible. Yo pienso que la serenidad es una característica muy importante a la hora de narrar el dolor. Entonces uno podría pensar, a ver, ¿qué género periodístico le cuadra mejor al dolor? La mera noticia es de alguna manera simplificar porque es, y eso lo hemos hablado en otros escenarios, Mario, y es como la cifra, la mención del número de muertos, eso es reducir la violencia a una cifra, también es el otro extremo de los medios de comunicación. Entonces quizás la noticia simple y básica no sea el formato para narrar el dolor, tal vez el dolor podría ser bien narrado en el género periodístico de la crónica o en el género periodístico del perfil. Yo creo que ahí también es un asunto como de saber dónde encaja mejor una historia de dolor para que quede bien contada, para que realmente tenga la suficiente información, pero para que a la vez sea delicada con la persona que sufre principalmente y en segunda dimensión con la audiencia. Entrando en ese terreno que has comenzado a abonar, hablemos de las maneras de hacer, del deber ser. ¿Cómo debería ser la relación de un periodista, de un medio, de un noticiero, de un programa periodístico con las víctimas o los familiares de las víctimas o las personas afectadas por un hecho violento que connota dolor? Yo creo que, como decía al comienzo de este programa, Mario, una de las cosas más difíciles es acercarse a una persona que está sufriendo, ¿sí? Porque lo primero que un periodista es no sabe cómo acercarse, no sabe cómo abordarla. Yo creo que lo primero que hay que hacer es no abordarla, ¿sí? Entonces, cuando una persona está en un momento de dolor intenso, es no hacerle preguntas obvias, preguntas y a veces tontas, Mario, pues, y a veces tontas. Yo creo que lo mejor es tomar distancia, dejar que la persona reposa y solo acercarse a esa persona cuando la persona en su buen juicio quiera hablar. Sí, no provocar que hable, no pensar, tengo que llevar una voz al noticiero, sí, porque yo creo que eso es demasiado evidente en las imágenes grotescas que uno ve en televisión, es eso, que el periodista, la idea es, tengo que llevar una voz al noticiero y no le importa cómo la consigue, ¿cierto? Pero finalmente es el noticiero el que está perdiendo, porque cuando la gente yo creo que cualquier televidente muy formado o con menos información, perfectamente discierne qué es una nota bien hecha y qué es una nota mal presentada, qué es una nota escandalosa y qué es una nota hecha con serenidad. Entonces yo pienso que es también un asunto de que el periodista también le dé la pausa a la persona que está sufriendo y piense a ver cómo voy a presentar yo esto. Quizás a veces no necesita hablar ni siquiera con la persona que está sufriendo, simplemente averiguar en la periferia quién es, o sea, quién es, no sé, la mamá del muerto, quién es, dónde estudiaba el hijo, contar un poquito de la historia de esa persona, porque por ahí empieza, ¿no? Ponerle rostro a la gente que sufre, que es una frase súper manida en periodismo, pues sigue siendo vigente. Perfectamente vigente. En conclusión, Marisol, el problema está fundamentalmente en el tratamiento, no hay temas vedados, no hay formas narrativas vedadas, el problema es cómo el periodista, el medio, incluso en ficción, encuadra, enfoca el tratamiento del dolor sin aprovecharse de él, por desconocimiento o con intencionalidad. Marisol, muchas gracias por tenerte aquí, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Mario, y a toda la audiencia de Canal 1. Muy bien, y a todos ustedes televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana, es la cita, no se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros, para ello pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o en el correo defensortv1@gmail.com o en las redes sociales, o si lo prefieren, acercarse aquí y dejar en cámara sus quejas, inquietudes o reclamos, Avenida El Dorado 85D55, local 107 en la ciudad de Bogotá. Aquí escucharemos sus dudas y trataremos de darles salida y aclararlas. No olviden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.